Porque si entraban al lugar santísimo con contaminación de pecado, en ese momento ellos eran consumidos. Ahí eran eliminados. ¿Por qué? Por la gloria santa de Dios. Como siempre, es un gran privilegio estar haciendo estas palabras al corazón el día de hoy, especialmente para todos y cada uno de ustedes. Preciosa, hermosa mujer de Dios, ¿qué Rosita estás el día de hoy? ¿Sí? ¿Te dejé sin palabras? Sí, sin palabras. ¿Cómo estás? Maravillosamente bien, gracias a Dios, bueno. Contento y bendecido. Gloria a Dios, yo también. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que nos acompañan en estas palabras al corazón. Tenemos la oportunidad de entrar hasta la intimidad de la habitación del Padre Eterno, del Creador del universo. Tenemos ahora, por el mérito de Jesucristo, este único e irrepetible privilegio. ¿Lo estamos aprovechando? Esa es una muy fuerte pregunta. Sí. Dice el libro de Hebreos, el capítulo es el 10, el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hoy avancé yo y leí. Siempre te pido que tú leas, pero para que las personas se den cuenta que también sé leer, ¿verdad? Que también hice la primaria. Sí. Dice la Escritura que tenemos esta gran oportunidad de entrar al lugar santísimo. Desde la antigüedad, cuando Dios le pidió a Moisés levantar un tabernáculo, le dio instrucciones específicas de cómo tenía que hacerlo. Medidas, dimensiones y espacios bien señalados, donde encontramos particularmente 3 áreas. A ver, alumna Marta Cecilia, ¿recordará usted esas 3 áreas? Sí, bueno, el atrio. El atrio. El lugar santo. Sí. Y el lugar santísimo. Pero tráiganle, por favor, una estrellita. Rubén, tráele una estrellita, hay que ponerle una estrellita en la frente, lo contestó con tanta seguridad. Pues efectivamente son 3 áreas que Dios diseñó en cuanto al lugar de comunión, donde Él quería estar teniendo una interacción con los hombres. Si nos vamos después de este tabernáculo que estaba hecho entre telares y cortinas y tensores y todo, recuerdo aquel doblaje que hice hace 20 años atrás del pastor Benny Hinn, El Tabernáculo. Todo ese estudio de 3D, muy bueno. Todavía Benny Hinn tenía el cabello del copetón y ahí estaba yo doblándolo al español. El estudio del tabernáculo con Benny Hinn. Bueno, la voz en español es la de un servidor y ahí yo estaba viendo todo lo que representa. Eso es todo una serie de programas, pero ¿para qué hacemos lo que ya está hecho? Claro. Mejor vayan y busquen ahí el estudio del tabernáculo con Benny Hinn en YouTube. Ahí lo van a desempolvar un poquito. Bueno, hablando de la construcción del templo, Dios le pide también a David que levante un templo, más sin embargo a él no se lo permite construir porque había mucha sangre de guerras y de muchas cosas que este hombre, este rey, había estado experimentando. Pero le dice, este templo que quiero que levantes va a estar siendo erigido por tu hijo. Tu hijo será el que se encargue de hacer toda la obra. Entonces es Salomón el que levanta la estructura por instrucción de lo que Dios estaba mandando a su papá, el rey David, y porque a Dios le interesa tener comunión con los hombres. Por eso pidió el tabernáculo, por eso pidió el templo. Pero en este tiempo ni el tabernáculo ni el templo ya existen, han sido demolidos, puesto que ahora tenemos mejores y nuevas promesas en Jesucristo. Amén. Y el templo ya no es un templo levantado por manos humanas, ya no es un templo construido a base de cemento y de acero, sino es un templo espiritual. Y ese templo, Pastora Ceci, dígame dónde está. Pues
Nuestro corazón. ¡Eso! ¡Nombre! 5 estrellas del día de hoy. Sí, por eso ya no necesitamos ir a un lugar específico para poder entrar aún al lugar santísimo. Antes era un lugar geográfico, estaba en un lugar, en Jerusalén, estaba ahí, tenías que ir al templo. De hecho, los que vivían en otras partes en Israel tenían que ir, ¿verdad? Cada año a Jerusalén a llevar las ofrendas, a llevar todos los rituales y todo lo que ellos hacían cada año. Pero ahora, por el sacrificio de Jesucristo, tenemos esta posibilidad de aquellos que hayamos recibido. Y elementos prácticos, porque luego también nos quedamos muchas veces en una muy buena disertación. Sí. Bueno, sí es buena, ¿verdad? Yo no sé si sea buena disertación, pero quedamos en un mensaje, pero no aterrizamos. Eso lo escuché de una maestra que tengo, pero perfectamente afinada. Sí. A aplicar principios esenciales y prácticos a nuestra vida de lo que vamos aprendiendo de la palabra, siempre establecerá un fundamento profundo en nuestra vida de fe. Entonces, Hebreos 10:19 tenemos 2 principios esenciales, prácticos y básicos que podemos aplicar a nuestra vida. Número 1, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre que Él derramó tiene vigencia para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados, reconozca el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz, encuentre, número 2, el acceso directo a la intimidad del Padre. Elementos prácticos que podemos hacer es, pues número 1, arrepentirte, reconocer tus pecados. Estar entendiendo que Jesucristo pagó el precio de los pecados tuyos en la cruz del Calvario. ¿Y cómo yo sé que pagó mis pecados? ¿Cómo yo puedo estar seguro? Bueno, por muchos elementos, pero quiero decirte que el principal es que todavía ni tú ni yo nacíamos cuando Jesucristo estaba ya pagando el precio del pecado por toda la humanidad. Segundo elemento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Tercero, Él es la eternidad. Entonces, Él no cambia. Y se hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario por tus pecados, aun cuando no nacías todavía. Todo lo que tú puedes hacer de malo mientras te arrepientas, estará teniendo la activación de ese sacrificio. Bueno, ¿y cómo podemos tener acceso? Y como dices tú, primero tenemos que arrepentirnos, porque el pecado es lo que nos separa a nosotros de la comunión con Dios. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz, Él cargó el pecado de todo el mundo y de todas las eras, ¿verdad? Y de todos los que todavía no nacíamos y de todos los que ya habían vivido, Él cargó el pecado de todos. Y entonces dice que Dios Padre volteó su rostro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús clamó y le decía, ¿por qué me has abandonado, verdad? Pero es que Dios no puede ver al pecado. Dios, pero ama tanto a la humanidad, ama tanto al mundo, al pecador, no ama el pecado, a los pecadores nos amó tanto que por eso permitió, ¿verdad? Y envió a su único hijo para que muriera por nosotros. Entonces, ese mismo pecado que nosotros, cuando no nos arrepentimos, cuando no pedimos perdón a Dios, pues nos separa de Dios. Entonces, para poder nosotros tener acceso a esa presencia, a esa comunión con el Padre, pues tenemos primeramente que reconocer que hemos pecado, pedir perdón y recibir el perdón y sabernos perdonados, ¿no? Ya una vez que uno se arrepiente y recibe el perdón, ya no puede estar diciendo, pero es que yo pequé, o cargando culpa, porque puede ser un espíritu de culpa, ¿verdad? Cuando ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Cuando nosotros vamos a este punto por medio de la fe, reconociendo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pues entendemos un principio que ya no aplica el fundamento de las leyes ni del tabernáculo ni del templo, en cuanto a el acceso íntimo a la presencia del Padre Celestial.
si vemos todos los libros y todos los fundamentos complementarios que enriquecen los principios bíblicos en cuanto a las tradiciones judías, en cuanto a las tradiciones que se manifestaban en las acciones de los templos, los libros de Josefo, hay muchos documentos históricos, biográficos, bíblicos, que dan este fundamento. Mencionaban que este sacerdote era amarrado de la cintura para que él, el sumo sacerdote, cuando le tocaba oficiar en el lugar santísimo, entrara. Y la palabra sí lo dice, que primeramente en esta tierra hombres tenían que estar haciendo ablución y un efecto de purificación primeramente por ellos mismos. Porque si entraban al lugar santísimo con contaminación de pecado, en ese momento ellos eran consumidos, ahí eran eliminados. ¿Por qué? Por la gloria santa de Dios. Y que los amarraban de la cintura porque se oían ahí el costalazo, dirían allá en mi rancho, ¿no? Cuando caía el cuerpo de aquel sacerdote, pues ya nomás los jalaban. Porque no podían entrar. No podían entrar. Mira, dice en el versículo 24, no, permíteme, en el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué te está dando esa razón? Porque ellos tenían primero, cuando llegaban ahí en el atrio, ¿verdad? Estaba ya los lavatorios o las fuentes de agua donde ellos tenían que lavarse primeramente, tenían que entrar limpios de cuerpo, pero también de su alma. Y si hubiese un pecado oculto, si hubiera una actitud que no estuviera perdonada por cuanto retener ese pecado, aquella presencia santa de Dios consumía a todo a tu alrededor. Claro. Hay principios esenciales, preciosa, de un evangelio que parece verdadero, pero no lo es. Hay principios donde se comparte a la ligereza, principios de la gracia, de la libertad, de la salvación, principios de la ética y el comportamiento como creyentes que tenemos obligadamente que cumplir para recibir bendición, prosperidad, posicionamiento de nuestra vida en el testimonio de lo que estamos viviendo en Jesucristo. Porque si solamente recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y en el mensaje que parece de Dios, y lo extendí así como que parece gol, pero no fue, parece de Dios, pero no lo es cuando te dicen, todo está bien. Tú ya recibiste, eres salvo, tú ya estás completamente limpio. Ahora la posición donde en tu salvación debes vivir es gozar de la vida, de la plenitud. No importa que sigas haciendo lo que estás haciendo, Dios ya te perdonó. No es así. Para estar en la presencia íntima de Dios, tú tienes que estar teniendo una posición de limpieza en tu vestido. Tú eres la novia apartada, santa, pura, sin mancha, y tienes que preocuparte de vivir tu vida sin estar manchando el vestido que ya fue limpiado por la sangre de Jesús. Por eso el autor de Hebreos te dice, tú tienes que acercarte con un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón limpio. No habla de un corazón perfecto, no habla de un corazón puro. Sí. No habla de un corazón irreprensible, no. Habla de un corazón sincero. Reconozco que me he equivocado, reconozco mi pecado, reconozco mi error, reconozco mi debilidad, pero también, como tú lo mencionaste muy acertadamente, reconozco tu perdón. Reconozco que Jesucristo me ha lavado. Sí. No podemos estar sacrificando una y otra vez, como dice también la Escritura, al autor de nuestra salvación. Que Él nos perdone el pecado y al no arrepentirnos, nosotros volvamos después a practicar esa conducta reprobada porque sabemos que tenemos la posibilidad de un nuevo perdón y así hasta el infinito. Eso es completamente deformado. Me encanta escuchar testimonios y porque he escuchado más de uno, dos, tres, varios de personas que llegan, que viviendo en unión libre llegan al conocimiento de Jesucristo, se arrepienten y lo que han hecho, estos que les voy a platicar, es que se dan cuenta que su actitud no era correcta, aunque el mundo lo hace y lo permite. Entonces, lo que han hecho es, bueno, pues te vas a ir a vivir tú a tu casa y yo a la mía hasta que nos casemos delante de Dios,
como la Escritura, hasta que tengamos esa firmita, ¿verdad? Y sea reconocido nuestra unión legalmente en la tierra y en el cielo, delante de los hombres y delante de Dios. Entonces, se esperan el tiempo necesario, se casan y ya siguen haciendo su vida ya de matrimonio. Y es bonito porque cuando llegas al Señor y te das cuenta, bueno, yo estaba cometiendo este pecado, yo estaba haciendo mal, ¿qué vamos a hacer? Aunque yo ya soy perdonada, pues yo tengo que tomar decisiones de calidad y de valor en mi vida que agraden al Señor. Y si, bueno, tú me perdonaste y yo lo hice mal, ¿por qué? Porque me equivoqué por falta de conocimiento, por un pecado de hierro, de errar, ¿verdad? Los pecados, estaba leyendo yo en el libro de Levíticos, dice, cuando hubiera un pecado de hierro, o sea, de error, por error, hice esto por error, no porque lo hice sabiendo que estaba mal, sino porque me equivoqué, porque cometí un error. Bueno, entonces hacían ellos el sacrificio, llevaban el cordero, o llevaban las palomitas, o llevaban lo que tuvieran que a la mano, ¿verdad? Y hacían el sacrificio y eran perdonados. Pero no puedes estar sacrificando a Jesús, ¿verdad? Cada vez, como dices tú. Entonces ya nos perdonó una vez y para siempre, pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? Cuidar nuestra salvación. Dice Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuidar y atender nuestra salvación, echar mano de la vida eterna, estar atentos de estar conservando nuestra vida en cuanto a los principios que Dios demanda de cómo yo tengo que vivir. Y dices, ¿y cómo? ¿Y cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo conocer todo este aspecto de tapa a tapa? Son principios esenciales, principios básicos. Aún la misma Escritura menciona tantas cosas tan prácticas. Un ejemplo, aquel que robaba, pues ya no robe más, o sea, punto, ¿verdad? Aquel que tenía un desliz de ser un hombre muy coqueto y tenía su práctica de adulterio, pues ya no adultere más, sea íntegro y fiel a su mujer. Aquel que mentía, ya no mienta más. O sea, debe haber un cambio radical. Les decía a los soldados, y confórmense con su paga. Con su paga, ¿verdad? O sea, todos esos principios prácticos esenciales de la Biblia, que es el consejo de Dios para que cuando nosotros los apliquemos tengamos un estilo de vida en excelencia, en superioridad, en una distinción verdaderamente de placer, de realización, de gozo, de paz, de prosperidad. No los aplicamos en la gran mayoría a nivel matrimonial, a nivel personal, a nivel paternal, a nivel empresarial, gubernamental, y la consecuencia es esta. El pecado alcanza, separa al hombre de Dios, no hay bendición que llegue. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, por qué no prospero? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué esto se tuerce? ¿Por qué tengo este padecimiento? ¿Por qué las cosas no me prosperan? Porque volvemos al punto esencial. A veces solamente tomamos un evangelio que parece de Dios, una buena noticia, donde nos mandan al ruedo a un estilo de vida sin importar el cuidar nuestro testimonio, la aplicación de la palabra, el separarnos de amistades, de conductas, de pensamientos, de desviaciones, y las cosas no nos van a prosperar así, porque Dios no nos puede recibir en su lugar santo, por más misericordia, por más amor, por más anhelo que en su corazón exista para darte todo lo bueno que Él es y todo lo bueno que Él tiene, si nosotros estamos manchados, si estamos viviendo en pecado. Entonces el pecado separa. Porque Dios es un Dios santo, y por eso dice la palabra sean santos, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Como en el libro de Isaías, en la visión que tiene, donde es llevado por los querubines a la presencia del Señor, y dice que le pusieron carbones encendidos en su boca, ¿verdad? Para santificar tal vez lo que él hubiera hablado, y si había hablado algo que no estaba pues congruente con la palabra de Dios, no sé,
pero tal vez es una imagen ilustrativa en cuanto a la purificación que estaba recibiendo en aquel entonces. No había sido hecho el sacrificio de Jesús, todavía no estaba la sangre de Cristo que nos lava ahora y que tenemos acceso y que es por gracia y realmente es un regalo que no tenemos no tenemos que cumplir toda la ley para poder recibir la salvación, porque por las obras de la ley no nos salvamos a través del sacrificio de Jesucristo. Pero eso no es un permiso para que nosotros hagamos de nuestra vida una vida de pecado. Pero más que la salvación, que es ese regalo y que nosotros podemos estar conservando hasta la eternidad por el mérito de Jesucristo, reconociendo lo que Él hizo en la cruz, es el gran privilegio. Es la gran oportunidad, es algo irrepetible que no se le entrega a cualquiera, que tú puedas tener el acceso a la intimidad del corazón del Padre, que tú puedas tener el acceso al pensamiento de Dios, al amor de Dios, al abrazo de Dios, a la provisión de Dios, a todo el sustento de tu existencia sin ningún tipo de límite. El verso 20 de Hebreos 10 lo dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y hablando del velo que se rompió en el templo, que era el velo natural, también dice que el cuerpo de Cristo era el velo también, era un velo, que nuestro cuerpo, pues yo creo que es un velo. Creo que es un velo porque mientras estamos en este cuerpo nosotros no podemos ver la eternidad hasta que estamos fuera de este cuerpo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que ciertamente en estos tiempos vemos como cual si fuese en un espejo, pero cuando venga lo perfecto, entonces veremos tal cual es. Todo lo que nosotros hablamos es por medio de la fe. Todo lo que hablamos es a través de la conexión espiritual. Todo lo que nosotros hablamos es una dimensión auténtica y verdadera en lo profundo de tu conciencia, en lo profundo de tu espíritu, en lo profundo de tu corazón. No significa que al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, al estar teniendo el gran privilegio de poder accesar a esta intimidad del Padre, sea un depósito, a una bóveda mística donde exista el incienso. Bueno, si el Señor te da visiones de ese nivel, qué bendición, gloria a Dios. Pero no significa pues que vamos a estar teniendo ahora esta experiencia palpable en cuanto a poder llegar a la habitación de Dios. Significa que todo aquel estorbo posible que existiera para que tú no puedas llegar a una paz genuina, profunda y total, a un amor incondicional, eterno y perfecto, a una provisión a su tiempo, a una fe esperanzadora que venga a multiplicar el caminar día con día en tu vida. Todas esas dimensiones que el Padre en sí es, porque Él es amor, y están disponibles para todos aquellos que puedan entrar por este camino nuevo. Es decir, la vieja promesa, el viejo pacto, lo que la ley demandaba, lo que en el tabernáculo, en el templo se levantó, ahora viene Jesús a retomar el punto y decir, todas esas cosas eran un antiguo pacto. Y si había necesidad de corrección, es que ahora en este nuevo pacto les entrego más y mejores promesas. Amén. Y nuevo camino. Porque, bueno, antes para entrar al lugar santísimo tenías que entrar por ese camino, tenías que entrar por el atrio, el lugar santo, luego el lugar santísimo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y a los primeros creyentes les decían los del camino, ¿verdad? Es un camino nuevo, es una nueva manera a través de Jesús. Me gusta mucho esta expresión del autor de Hebreos en el capítulo 20, en el capítulo 10, verso 20, que dice, por un camino nuevo, pero también vivo. Este camino está vivo, es un camino que te va a acompañar, que va a ir trazándose. Me imagino conforme tú vas dando pasos de fe, ese camino empieza a ser construido pasos por delante para que tú vayas caminando seguramente. Sí. Es un camino que va a estar tomando las direcciones que en el Padre Celestial fueron ya diseñadas para que tú camines hacia
la prosperidad, hacia la bendición, hacia la paz, hacia la oportunidad, la seguridad. Es un camino vivo que no va a estar siendo obsoleto, que no va a ser repetible, que no va a ser un camino de una autopista común. Es el camino íntimo del creyente. Pudiéramos decir que es el verdadero camino del peregrino, único, para ti. Sí. Es un diseño esencial que Dios preparó por medio del sacrificio de Jesús para que tú camines estos caminos. Y aún como la Escritura dice, muéstrame aún tus sendas, ¿verdad? Sí. Y yo enderezaré tus veredas. O era al revés. Bueno, enséñame tus veredas. Pero Él endereza nuestros pasos y Él nos hace, es el camino que estaba todo sinuoso, Él lo hace liso, lo hace bien planito para que nosotros podamos pasar sin temor a perdernos. Mi querida Marta Cecilia, yo no sé tú, pero yo quiero seguir conociendo un poco más Amén. de esto que es altamente impactante. Acción práctica el día de hoy. Reconoce que tienes acceso a la presencia del Padre Celestial. No te prives de ese gran privilegio. Sí. Número 2, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entiende, Él tiene para ti un camino nuevo hacia la bendición que puedes empezar a recorrer a partir de este día si te arrepientes. Ahí está, A, B, C, a prueba de todo examen. Mientras tú analizas esos principios, nosotros te esperamos en el siguiente de la serie. En otras, Palabras al corazón. Dios los bendiga. Dios bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.